¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Decir que ya el tema no es tan popular, sino pues en la escuela primaria lo que me han cargado con esto, vos sos pariente de la baranda, el puente, nadie te pasa, me han dicho tantas cosas, inclusive debía yo aclarar que mi apellido se escribe con S y el puente me parece que se escribió con X, el puente era Pexoa. No vine a hablar de esto, vine a saludar, a decir que estoy mateando un ratito, a contarte que estuve leyendo una excelente crítica del diario La Nación sobre este programa, sobre este dignísimo programa, y debo decir que en una cosa no estoy de acuerdo. Creo que sí, que este programa va dejando algunas cosas en la memoria de la gente. Esto es dicho con toda humildad. Hay algunas cositas sobre las que vamos viendo todos los días una horita que seguramente en la cabeza de alguno va quedando, va recordando, va movilizando. Y yo creo que esto es así. Otra cosa que quería contarte es que mi hermana Diana dice que estoy todos los días viendo todo para atrás en el archivo, que uno de estos días voy a tener que pedir el archivo de mayo del 2000 para saber qué cuernos está pasando hoy en día. ¡Dori! Nos vamos a ir con más de una cosa a la década del 60 hoy. Vamos a tratar de enfocar y recordar al cordobazo. Pero mientras yo leía un libro de Juan Carlos Sena sobre el cordobazo, y mientras leía a uno de los que hoy nos va a visitar, que es Jorge Canelles, me di cuenta de qué manera cuando uno enfoca estos hechos históricos, cualquiera sea, fíjate que el otro día, el 25 de mayo, por ejemplo, hablábamos con Pacho O'Donnell de la necesidad de acomodar la cabeza para echar una ojeada sobre los hechos históricos. Que no es cuestión de ponerse, leer simplemente con los prejuicios de hoy en día. Hay que cambiar un poco. ¿Te acordás que decíamos que las milicias estaban en la plaza? Y nosotros hoy no tenemos el concepto de milicias. Creíamos que se hablaba de militares. Y en realidad era gente que estaba armada como milicia. Era otra cosa. No tenían ellos el concepto de militar como lo tenemos hoy en día. Y mientras repasaba lo dicho por Canelles en este libro, me di cuenta que hay que tener en cuenta que en la década del 60, dice, los pueblos de África se liberaban con la figura de Patricio Lumumba. Los jóvenes yanquis se negaban a morir a Vietnam. Que Cassius Clay resignaba la corona mundial para no ir a combatir a Vietnam, que triunfaba Salvador Allende en las elecciones en Chile, que Cuba se liberaba a 150 millas del imperio. Es decir, todo lo que hoy parece una utopía, en aquel momento, en la década del 60, en la cabeza de los argentinos, era toda una posibilidad. Si todos estos pueblos se están liberando, el pensamiento era, ¿por qué razón no podemos liberarnos nosotros también? Nosotros participábamos del comité de huelga, que eran 6 sindicatos, con un enlace con los compañeros estudiantes, con los compañeros universitarios. Muchas veces se habló del espontaneísmo del cordobazo. Nosotros decimos que no hubo espontaneísmo, salvo en lo que rodeó a lo esencial, a lo organizado, a lo programado del cordobazo. Hubo espontaneidad en la adhesión de la gente, en la militancia de la gente, en la solidaridad de la gente con los obreros y los estudiantes que luchaban. Porque la lucha comienza al reprimir la policía. Los compañeros que venían avanzando de El Esmata, de Ica Renault, los compañeros de Luz y Fuerza que se concentran frente a la empresa, los compañeros
de cerveceros, del vidrio, de distintas concentraciones que se habían hecho prácticamente en la periferia y venían avanzando hacia la ciudad para hacer una gran concentración. Ese era el objetivo. Fueron atacados por la policía, especialmente los trabajadores mecánicos y los de Luis Fuerza. Entonces ahí es cuando surge la capacidad de lucha de los trabajadores, porque todo esto venía precedido de toda una serie de represiones en distintos lugares del país, incluso en Córdoba. Ya había muertos, el caso de Sara de Hilda Guerrero Molina en Tucumán, de Cabral en Corrientes, de Bello y Blanco en Rosario, y había provocado una gran indignación. Entonces la policía estaba matando gente y no había defensa. Entonces se decidió enfrentar a la policía, de forma que no pudiera seguir matando gente impunemente. Bueno, los tengo aquí a los tres y tenemos cerca de una hora para ir recordando el Cordobazo, para ir recordando qué pasaba en esa década del 60. Estamos sobre el final de la década del 60, el Cordobazo fue en el 69. Listo. Y lo tengo a Eduardo Josami, aquí, a Jorge Canelles y a Gregorio Flores. Bienvenidos. Y los voy a ir convidando de a uno, si quieren, con mate. Lo único que les pido es que no me muevan la bombilla. Perfecto. Es el compromiso. Es el compromiso fundamental. Tengo para empezar un testimonio de Sergio Villarroel, que está conjuntamente, bueno, armado con algunas imágenes del Cordobazo como para que vayamos entrando en materia. También quiero aclararte que sobre el cierre del bloque anterior al que escuchabas hablando era a Agustín Tosco, que por supuesto vamos a hablar de él en esta mesa. Dorita. Yo creo que lo que pasó en el Cordobazo fue simplemente el epílogo de un clima que se venía viviendo, que como consecuencia del régimen militar imperante, que estaba agonizando en medio de sus fracasos. Y además con la habitual soberbia, desconocimiento total del pensamiento popular, de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus angustias. Así que quien quiera suponer que el Cordobazo fue una especie de explosión inesperada, creo a mi criterio que se equivoca. Fue la culminación, el epílogo de un clima que ya se estaba transformando en absolutamente irrespirable, especialmente para los sectores populares, por la falta de participación, por el despotismo, por la soberbia, por el desprecio total a todas las preocupaciones de importantes sectores de la población. Unos días antes, o un mes antes quizá creo, Onganía había ido a Córdoba para inaugurar en Altagracia ese experimento fascista que fue el comunitarismo o algo así, donde él iba a diseñar una especie de, podría ser como algo así como un consejo asesor del gobierno, conformado por dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, entidades culturales, pero sin consultar a los dirigentes, simplemente designando a dedo, a voluntad, a los que podían en alguna medida tener cierta simpatía por el régimen. Así fue que en ese supuesto consejo no figuraba ningún dirigente sindical de ningún gremio importante. Sí figuraban algunos empresarios, dirigentes de instituciones menores, intermedias, alguna entidad cultural de tendencia claramente fascistoide. Y no pasó más de un mes en que esa visita de Onganía a Altagracia, o sea, a Córdoba, se transformara en un verdadero boomerang, porque fue Córdoba, por las características propias de Córdoba, el epicentro de un movimiento que se hacía sentir en todo el país. La pregunta que va para los tres es una pregunta que suena hasta ridícula. ¿Por qué el Cordobazo en Córdoba?
¿por qué este movimiento se dio en Córdoba y no en otra parte del país? ¿Qué es lo que pasó específicamente allí en Córdoba como para que esto se armase en ese lugar? Bueno, creo que yo soy el único no cordobés de los tres, así que los voy a dejar que contesten primero. Meta. El tema es de que el cordobazo surge por condiciones objetivas y subjetivas. No fue una cosa de la sorpresa del momento, sino porque en Córdoba había una concentración obrera muy grande. Hay que tener en cuenta que colgaban la tarjeta en Ica Renault entre empleados y obreros 12.500 personas. En Fiat Concord 6.400. En Matterfer 4.200. En Grandes Motores Diesel 1.500. O sea, de que esa influencia de los trabajadores concentrados sobre el resto de la población, que era 1 millón de personas, podemos hacer una comparación con Buenos Aires. ¿Por qué no fue el porteñazo? Porque si acá hubiera habido fábrica de 120.000 obreros, 15.000 obreros, 60.000 obreros, indudablemente que esa influencia sobre el resto de la población hubiera sido determinante. ¿A ese número se le sumaban los estudiantes? Y por el otro lado, eso es lo que quiero decir ahora, condiciones objetivas también, que había 68.000 estudiantes inscritos en la Universidad de Córdoba, que en comparación con el resto del país era la concentración más grande en relación a la población del estudiantado argentino. Entonces había esas condiciones objetivas, ¿no es cierto?, con un desarrollo obrero diferenciado también, porque salían de la tecnológica y entraban a trabajar en las fábricas. O sea, había una ligazón entre estudiante y obrero muy grande. Y muchos trabajadores estaban en la tecnológica también. O sea, por el otro lado, había condiciones subjetivas. Desde 1957 en Córdoba se había organizado los gremios independientes, que dirigíamos con Agustín Tosco y Malvar. Malvar era un radical, secretario general del sindicato gráfico, y yo con los tres constituíamos el secretariado de los gremios independientes de Córdoba, que agrupaba 21 gremios. Y teníamos una política diferenciada al resto de la dirigencia sindical de Córdoba, porque planteábamos el protagonismo de los trabajadores, planteábamos la liberación nacional, planteábamos una serie de cuestiones que eran diferenciadas de la jerarquía sindical del momento nacional y también de la propia Córdoba. ¿Cómo estaba? ¿Vos te acordás cómo estaban los sindicatos armados en ese momento, Eduardo? ¿En el país en Sí, general? en el país. Sí, Bueno. el movimiento de la CGT, ¿cómo era? Bueno, a nivel nacional existía la CGT de los argentinos. Sí. Yo era un afiliado a la CGT de los argentinos, porque nuestra agrupación de periodistas estaba allí. ¿Era una escisión de la CGT? Es decir, en el 68 se produce una escisión entre la CGT bandorista, que es la que se dio en llamar la CGT de Azopardo, y la CGT que encabezaba Ongaro, que fue la CGT de los argentinos. Ajá. ¿Y la disputa, la separación, por qué proviene? Bueno, tenía que ver con las distintas posiciones frente al gobierno militar. Ajá. En principio hubo 3 posturas frente al gobierno militar dentro de la dirigencia sindical nacional, por lo menos. Sí. Una, la más conciliadora, que se dio en llamar dialoguista, fueron los que directamente se pusieron la camiseta del gobierno de Onganía. Que eran los bandoristas. No, los bandoristas eran casi lo mismo, pero gustaban presentarse con una separación. Decían que ellos eran dialoguistas y los anteriores, me confundí, eran los participacionistas. Ajá. Es decir, Bandor, claro. Alonso y Coria. Claro, Bandor planteaba que había que tener cierta independencia del gobierno para presionarlo, pero en última instancia terminaban aceptando la política del gobierno. ¿Y Ongaro? Y Ongaro capitalizó en ese momento a algunos de los sectores que dentro del sindicalismo peronista venían teniendo las posiciones más combativas, y todo lo que era el espectro de oposición al gobierno de Onganía. Es decir, que la gente de Córdoba estaba con Ongaro. Bueno, me gustaría que lo explicaran ellos, porque Córdoba creo que tenía algunas particularidades, ¿no es cierto? Por la presencia de los gremios independientes, como decía Canelles, porque había cierta autonomía tanto de la UOM como del ESMATA en relación con los sindicatos nacionales. Entonces me parece que era una realidad un poco... Me gustaría escucharlo a Flores. En realidad los gremios más combativos que había en esa época, que para mí era el ESMATA, que congregaba a los obreros de la fábrica Ica Renault, no Ica Renault, sino Industrias Kaiser Argentina, y a otras fábricas más, era de las más combativas. Tenía una riquísima experiencia de lucha y sobre todo habían llevado a la práctica una gran forma de sus conquistas.
una vez que los trabajadores en asamblea resolvían, por ejemplo, ir a la huelga, se formaban los piquetes para defender que esa huelga se llevara a cabo. Eso es. Y, por ejemplo, a aquel que osaba carnerear, la pasaba muy mal. ¿Qué significaba carnerear? Ir a laburar igual, aunque la huelga estaba armada. Es lo que históricamente se conoce como los crumiros, los rompehuelgas. Aquellas personas que, por alguna razón u otra, no quieren adherir al paro que ha resuelto la mayoría. Entonces, ahí actuaban los piquetes. Y esto fue muy, muy importante porque los obreros de la ESMATA de Córdoba lograron tener una conquista que yo no sé si en el mundo algún sindicato lo logró. Se firmaban los convenios colectivos cada 2 años, pero la escala salarial era revisada cada 4 meses de acuerdo a los índices inflacionarios. Era una conquista muy grande. Y esa conquista la habían logrado, como muchas otras, en base a la actuación firme y decidida de los activistas que conformaban los grupos de los piquetes. Esos piqueteros que ahora aparecen en los cortes de ruta tenían plenísima vigencia para garantizar que se cumplieran las huelgas. Déjenme que me vaya ubicando en el año 69 a medida que van sucediendo las imágenes y me voy enterando de cosas. Capitán, ¿podemos conversar un minuto con usted? ¿Cómo está la situación acá? Y acá está un poco peligrosa, porque las órdenes que he recibido es justamente dispersar toda manifestación, es decir, grupo de personas. ¿Hay manifestantes por aquí cerca? Sí, inmediatamente al frente, más o menos a unas 15 cuadras, hay quieren organizarse para avanzar sobre el centro de la ciudad. Tengo la misión de no dejar avanzar a esa gente. Bueno, hay 2 o 3 unidades. ¿Cuánto hace que están aquí? Desde anoche, desde ayer a la tarde. ¿Hubo bajas? No, en mi unidad no. ¿Tiroteo? Tiroteo sí. ¿Mucho? Bastante. ¿Francotiradores? Bastante. ¿Cuáles son los planes? No le podía informar. Continuar aquí por el momento. Por ahora sí. Ya volvieron al cuartel. Ese es un sonido ya habitual en Córdoba, pero al que uno nunca se puede acostumbrar, ¿no es cierto? No se puede. Gracias. Desgraciadamente. Vamos a conversar con un soldado. ¿Cuánto hace que estás acuartelado? Sí, hace una semana. ¿Anoche? ¿Estuviste todo el tiempo acá? Sí, toda la noche. ¿Pudiste dormir algo? Sí, unas cuantas horas. Estás haciendo la conscripción, ¿no? Sí, sí. ¿Tus padres dónde están? Aquí en Córdoba. ¿Vos sos cordobés también? Sí. Bueno, seguí en tu puesto. Y este es el panorama del viernes 30 de mayo en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Están viendo ustedes una cantidad de soldados armados, con fusiles, con ametralladoras, incluso en las cercanías hay cañones que están siendo cambiados de destino. Perdón, ¿a dónde van ahora? No pueden decirlo. ¿Dónde se dirigen ahora? Al cuartel. ¿Se retiran? ¿Ya no hay más problemas en la ciudad? La situación es incierta. Si ustedes miraran aquí alrededor, sacando estos camiones, podría parecer que la ciudad está en calma. Solo que de vez en cuando se oye un disparo de un revólver calibre 38, de un calibre 22, que evidentemente es de algún civil. Un francotirador que dispara desde alguna ventana, desde algún balcón, que no se puede individualizar, de manera que la aparente calma es destruida por esos espaciados disparos. Cualquier ventana puede ser un peligro. A ver si fue así. En junio del 66 comienza lo que llamaron la Revolución Argentina, con Onganía en el poder, y lo sacan a Ilia. O sea que acá ya llevábamos 3 años de dictadura en el 69. Exacto. ¿Qué es lo que había hecho Josami la dictadura en esos 3 años? Bueno, lo que había hecho es, primero, intentar aplicar un plan económico, el de Krieger-Bacena, que fue de alguna manera el antecedente del que después en el 76 llevó adelante Martínez de Oz. Se enfrentó con una resistencia incluso de los dirigentes sindicales que habían sido bastante colaboracionistas en un primer momento. Claro. Recordemos que cuando sube Onganía, salvo algunas honrosas excepciones, la mayoría de los dirigentes sindicales nacionales concurrieron al acto de Asunción y en general hubo
un cierto clima de adhesión, digamos, porque el movimiento sindical había tenido serios conflictos con el gobierno de Ilia, que era el gobierno anterior. Eso es. Bueno, en esos 3 años había quedado claro, por lo menos para todo aquel que no quisiera confundirse intencionalmente, digamos, que este era un gobierno que venía a bajar los salarios, a reprimir a todo lo que fuera organización popular. Que al final estábamos mejor con Ilia que con este. Bueno, es obvio. Claro, el gobierno de Ilia claro. tenía algunos vicios de origen, digamos, porque en ese momento el peronismo estaba proscripto y podía ser cuestionado por muchas cosas, pero era un gobierno que mantenía cierto... Y democrático. Exactamente. Claro. Pero bueno, yo creo que en el momento del Cordobazo, como señalaba Villarruel en el tape que hemos visto, ya, además de los problemas que acá se describían, digamos, sindicales y sociales de Córdoba, también había una situación de ahogo en el conjunto del país. Ajá. Es decir, era una dictadura que ya resultaba insoportable, porque además Onganía tenía, hay que acordarse de aquellos discursos donde decía que se iba a quedar 10 años o 20, según fuera necesario. Yo no tengo tiempo sino objetivos. Claro. Esta misma idea de crear estos consejos corporativos que inauguraban una especie de nuevo orden político en el país, bueno, se demostró que todo eso en realidad eran más fantasías de Onganía que otra cosa. Sí. Y me parece que el Cordobazo marca el punto de inflexión, porque Onganía se queda en el gobierno todavía un año más, creo que renuncia el 8 de junio del 70. Del 70, eso es. Pero en realidad yo diría que Onganía está muerto a partir del Cordobazo. Es decir, me parece que ahí queda muy claro que el consenso que el gobierno pretendía presentar, que en realidad era más aceptación pasiva que otra cosa, bueno, queda claro que hay un rechazo ya muy evidente. En el próximo bloque vamos a hablar de Agustín Tosco. Me van a contar quién era, cómo era Agustín Tosco. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Entra el ejército, esquiva el barrio, iba por la calle Santa Rosa. El ejército. El ejército. Sí. Y se dobla hacia la avenida Colón para pasar el barrio Clínicas, pero no se queda. El otro día recién lo toman. Lo toman el equipo que mandó el ministro del Interior de la policía especializada de aquel entonces, que no me acuerdo quién era. ¿Quién era Taurino Atencio? Taurino Atencio, un dirigente del sindicato de Luz y Fuerza. Ajá. Es un miembro de la comisión directiva. Y también te pregunté por Cerdá. Cerdá era un estudiante que fue baleado en una movilización estudiantil. Sí. Por tal motivo se tomó el barrio Clínicas. Provocó una huelga general de 3 días. ¿Y el barrio Clínicas era un barrio que era el centro de los estudiantes? Exacto. Era, digamos, un barrio estudiantil por excelencia. Ajá. ¿No? Pensionado de los estudiantes. Casi todas las casas, vivían todos allí. Casi todas las casas eran pensiones o casas que alquilaban los estudiantes. Vivían 10 o 12 estudiantes en una casa de 3 habitaciones. Sigo con Dorita ilustrándome. Pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones,
El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Se produce un acontecimiento en la clínica, un lugar tradicional, aquí en la esquina, a 2 cuadras. La policía trata de detener a un grupo de estudiantes, entre los que estaban los primos Cerdá, Osvaldo y Alberto Cerdá, estudiantes de medicina. Estaba el gringo Mena, después fundador de el PRT, y cuando lo detienen a uno de ellos, los otros se abalanzan sobre la policía, se lo sacan, salen corriendo, y a Alberto Cerda le pegan un tiro en la pierna. Se meten dentro del clínica y lo toman. Se hace una gran asamblea adentro del clínica y lo toman. Cierran todas las puertas y estos animales rodean el clínica con los bomberos, con la guardia de infantería y los retoman por la fuerza. Se llevaron enfermeros, médicos, enfermos, porque los enfermos abrían la cama y dejaban que se metieran los estudiantes que venían corriendo. Es decir, algunos se escaparon por detrás, por el río, y eso fue una eclosión. A partir de ahí declaramos la huelga general, y es ahí donde yo lo conozco a Tosco. Flores, ¿lo conociste a Tosco? ¿Estuviste con él, trabajaste con él, combatiste con él? Estuvimos mucho tiempo juntos en la cárcel. Ajá. En Rawson. Ajá. Ahí donde más lo conocí yo a Tosco. Lo conocía de antes por toda su trayectoria, naturalmente. He estado en la CGT muchas veces junto con él, he estado en movilizaciones. Lo conocía bastante. ¿Qué hacías vos en el 69? Yo en el 69 era obrero en Fiat Concord, Ajá. una fábrica de Fiat, donde se fabricaban autos y tractores. Y de ahí salimos a las 10 de la mañana y nos dirigimos encolumnados al centro. Y después nos dispersamos, cuando comenzó la represión, nos dispersamos por la avenida Maipú, por Santa Rosa, y nos juntamos con una columna de obreros que venían de la fábrica IME, Industrias Mecánicas del Estado. Con ellos estuvimos toda esa zona de Humberto Primo, la avenida General Paz, en todo ese lado. Bueno, contrarrestando la represión, haciendo barricadas para contrarrestar los efectos del gas y a la vez impedir que circularan los patrulleros, que circularan los policías de la montada y, bueno, resistiendo la represión. ¿La Fiat tenía los gremios Citrax y Tram? Claro. Era la Fiat. Sí, sí, sí. ¿Y esos gremios estaban con Tosco o estaban con Tosco para esta circunstancia? No, eran sindicatos independientes en esa época. Ajá. En realidad, el sindicato Citrac de Concord estaba dirigido por Jorge Lozano, que era un bandorista. Ellos respondían a la Unión Obrera Metalúrgica, Eso es. pero no tenía personería como UON, sino como Citrac. Ajá. Y en el sindicato de grandes motores diésel se había incorporado al ESMATA. Materfer también tenía sindicato por fábrica y estaba dominado por un dirigente total y absolutamente corrompido por la patronal. Eran sindicatos amarillos, sindicatos de la patronal. Incluso en Buenos Aires había un sindicato que se llamaba Citrafic, sindicato de trabajadores de Fiat casero, y también dominado por el bandorismo. Ajá. Ellos fueron a fuerza de pistola a imponerlos y a rompernos una huelga que nosotros tuvimos en el año 1965. En esa época estaba capitaneada por Norberto Imbellione, aquel que está acusado en un libro de Rodolfo Walsh de haber sido uno de los que participó en el asesinato de Rosendo García en la confitería La Ideal. Ajá. Él encabezaba una banda de matones que envió Bandor para romper la unidad que teníamos nosotros y la decisión que teníamos los trabajadores de ingresarlos en el ESMATA, porque ahí se agrupaban todos los trabajadores automotrices. Si de algo hablaba Tosco era de la unidad, ¿no? Porque en las imágenes que vi para armar el programa, me di cuenta de que él hacía hincapié permanentemente en el tema de la unidad, ¿no? Como una condición absolutamente necesaria para llevar adelante la lucha. Sí, siempre estuvo planteada la unidad en la lucha, la planteaba Tosco y yo creo que la plantea cualquier
trabajador que tenga conciencia de la necesidad de unirse para combatir contra un enemigo común que es la patronal. Ajá. Esto es obvio. A veces lo que nos diferencian son las propuestas políticas, claro. Eso es otra cosa. Pero sindicalmente siempre el trabajador va a querer actuar en conjunto y luchar por los mismos objetivos. Incluso uno de los detonantes, digamos, fueron muchos los antecedentes del Cordobazo, pero uno de los detonantes del Cordobazo fue precisamente que a nosotros nos querían quitar una reivindicación que nosotros teníamos los trabajadores cordobeses del año 1934, que era el sábado inglés. Ajá. Es decir, los trabajadores cordobeses trabajamos 44 horas semanales y cobrábamos 48 horas. Eso es. Sin trabajar los sábados. Eso es. Cuando derogó Onganía ese decreto, comenzó una resistencia muy fuerte. Y además, decían que con el pretexto de para que en el interior se radicaran industrias, había lo que se llamaba en aquel entonces las quitas zonales. Las quitas zonales significaba que un obrero metalúrgico de la capital federal o del Gran Buenos Aires ganaba más salario que un trabajador metalúrgico que hacía la misma tarea en Córdoba. Ajá. Porque decían, bueno, de esta manera estimulamos para que las empresas se radiquen en el interior. Esa fue otra de las reivindicaciones muy sentidas de los trabajadores que confluyeron, junto con muchas otras cosas, y fueron constituyendo los antecedentes del Cordobazo. Pero yo escucho, ¿no? Y relaciono, tantos años después, hoy en día, cuántas luchas para mantener cada vez menos cosas. Y cuánto retroceso hubo en el país en función de la defensa de los trabajadores. Los trabajadores hoy en día están muchísimo peor, a juicio histórico rápido, que en aquella época, ¿no? Materialmente estamos en mucho peor que antes los trabajadores. Me voy a seguir ilustrando y vuelvo a seguir. Pero no es en vano que en este país hay 30.000 desaparecidos y el 65-70% de esos trabajadores desaparecidos son delegados, dirigentes y activistas combativos. Dorita. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Se escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Eduardo, la gente no tenía el miedo que tenemos hoy en día en aquella época. Tengo esa impresión, porque obreros y estudiantes resistiendo contra la dictadura, pero el resto, la gente, parecía no permanecer en una especie de limbo. O los ayudaba o estaba con ellos. ¿Esto es así o es una apreciación equivocada? No, creo que en buena medida es así, o era así. Bueno, me parece que no se puede ignorar, como recién decía Flores, acá hay un corte en este país que es la dictadura, el genocidio, los 30.000 desaparecidos, claro, y la imposición del terror como argumento político. Algo que no se había dado en la Argentina, por lo menos en esa medida. Siempre había habido en la Argentina, como en todos los países latinoamericanos, situaciones de represión. Habíamos conocido los fusilamientos en el año 56, sí. No habían faltado dirigentes sindicales presos, habíamos tenido, bueno, distintos hechos para señalar, pero esta idea del terror masivo, de las desapariciones, de la anulación de toda forma de expresión, de organización, bueno, me parece que esto es algo
que se ha instalado en la vida argentina hoy y que 30 años atrás no existía. Es decir, la gente tenía los miedos naturales que tienen todos los seres humanos. Cuando venía la policía y uno estaba en una manifestación, salía corriendo, obviamente, porque a nadie le gustaba ser detenido. Pero esto que después se instaló la dictadura, que era la posibilidad de que la gente desapareciera durante meses, de que los centenares o miles de presos, los exiliados, la represión salvaje. Sí, atentó contra la solidaridad, promovió el no te metas, promovió el acepto. Claro, porque además fue acompañado, es una perversa conjunción de la represión que atemoriza y el discurso ideológico individualista. Eso es. Es decir, la idea de decir, bueno, vos no seas tan tonto de movilizarte, de organizarte, de ser solidario con los demás, primero porque te pueden matar, y segundo porque además eso no sirve para nada, si acá cada uno se salva solo. Bueno, yo creo que en tiempos del Cordobazo la gente no pensaba eso. Claro. La gente pensaba que nos salvábamos de algún modo todos juntos, ¿no? Por eso, salvo algunos sectores de la población, que bueno, reaccionarios siempre hubo en este país, por supuesto, pero yo creo que la gente frente al Cordobazo, más que sentirse impresionada por algún episodio de violencia, lo que sentía era solidaridad, porque como decía antes, lo de Onganía ya era irresistible, claro, y de alguna manera la gente se sentía expresada en esa expresión de resistencia. ¿Alguna palabra, una semblanza sobre Agustín Tosco? Sí, bueno, yo creo que Tosco es el prototipo del dirigente sindical fiel a su clase. Tosco surge, es un muchacho que viene de un pueblo del interior de la provincia, estudia en la Escuela de Artes y Oficios, ingresa a EPEC e inmediatamente es elegido delegado a los 20 años. Ajá. Yo lo conocí a Tosco en el 55, o sea de que he tenido una amistad profunda con él. Podemos decir que en muchos casos éramos una misma cosa, durante 20 años, hasta que murió el 5 de noviembre de 1975. Y Tosco era un hombre totalmente humano, decidido, valiente hasta sin límites, y dispuesto a llevar la lucha de la liberación de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que Tosco no estuvo afiliado a ningún partido político. Era un hombre independiente, pero él mismo se calificaba de marxista independiente. Ajá. O sea, él había leído el marxismo y actuaba en función de la unidad de los trabajadores. El problema central, y creo que cuando hacemos una recordación histórica tiene que valer qué quedó para el futuro, para el presente y el futuro. A ver. Y en ese aspecto creo que lo que ha quedado para este momento, que es totalmente distinto, porque querer ver la realidad actual, los piquetes de corte de ruta, etcétera, etcétera, con la mentalidad setentista, estamos totalmente equivocados. Es otra situación, es otras condiciones sociales y políticas que no tienen nada que ver con aquel momento histórico. Pero lo que sí quedó es la necesidad de la unidad de acción que planteaba Tosco. La unidad de acción de todos los que están dispuestos a enfrentar al enemigo central. Y eso ha quedado. En ese momento la unidad de acción fundamentalmente era contra la dictadura de Onganía. Luego, cuando el plan Kirchner-Bacena, ¿no es cierto?, se plantea el sindicalismo de liberación, porque ya los resortes económicos del país habían sido puestos por el plan Kirchner-Bacena de estabilidad monetaria, habían sido puestos al servicio de los monopolios, particularmente yanquis. Por tal motivo, nos planteamos con Tosco este sindicalismo de liberación que no fue muy comprendido, pero que abarcaba la necesidad de liberarnos del imperio, si no, no se podían obtener mejoras reales para los trabajadores. Eso es. Porque durante la época peronista se obtuvieron mejoras reales para los trabajadores, pero eso terminó, esa conciliación de clase que estableció Perón terminó cuando los monopolios dominan la economía argentina. Entonces, si no había liberación, no había posibilidad de mejoras. Hoy, volviendo a la realidad actual, esa unidad de acción tiene que darse hoy con todos los sectores que enfrentan este proceso de marginación social. Se tiene que dar una unidad transversal, y esto es lo que diría Tosco hoy, ¿no es cierto?, una unidad transversal de todos los sectores populares argentinos, ¿no es cierto?, de todos los sectores no vinculados a la globalización que
pretende dominarnos y al Fondo Monetario Internacional para abrirle el camino de una nueva Argentina, de otros países posibles. Tenga mano, lléveme con los temas despacio, porque si no yo me atropello. Pero se dan cuenta de que no es simple. Y a la vez de que no es simple, ustedes también se darán cuenta de la riqueza histórica de nuestro país, de la riqueza del movimiento de los trabajadores, de los estudiantes y de la gente en nuestro país. No es tan fácil, pero sí es rico. Doy. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores, violencia que hoy condenan, violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera, y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Vive. Este episodio se repite con intervalos de muy pocos minutos desde esta mañana, desde que despuntara el alba. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Se acercan más vehículos en los que puede verse a oficiales, suboficiales y ahora, en último término, los camiones y ómnibus con la tropa que, reiteramos, pertenece a la Escuela de Tropas Aerotransportadas. Primera unidad militar que, cumpliendo órdenes del comando del Tercer Cuerpo de Ejército, llega a la ciudad ingresando por esta arteria principal para hacerse cargo de la situación. Mientras tanto, sobrevuelan el cielo de Córdoba aviones de reconocimiento de la Escuela de Aviación Militar. 45 jeep, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la Escuela de Tropas Aerotransportadas, que, reiteramos, está haciendo su entrada por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Qué rulo extraño la presencia de los jeeps fabricados por Industrias Kaiser Argentina, por los mismos obreros, sí, a los que iban a reprimir en los autos que ellos mismos habían fabricado. Esta especie de rizo histórico, ¿no? Y las armas también las fabrican los obreros. Y las armas, claro. Y ahí en Córdoba también. Estaba pensando justamente en los militares de la época, ¿no? Y no sé si una fantasía mía, pero eran distintos, eran otros milicos. Enfrentaban la cosa de manera diferente. Yo no sé si con esto digo un disparate, pero tengo la sensación de que tenían una cierta actitud de servicio para con el país, o no era así, y ya eran fuerzas de ocupación interna, como lo fueron casi siempre. Bueno, yo creo que habría que diferenciar épocas. En realidad me parece que después de 1955 las Fuerzas Armadas fueron cada vez más una fuerza que se va cada vez más enfrentando a lo que podría ser, digamos, las aspiraciones de la mayoría de la población. Sí. Pero creo que de cualquier manera en ese proceso hay grados, ¿no? Antes de
de 1976 había habido golpes militares, había habido represión, había habido presos, pero de alguna manera los militares en el 75, Videla, los que se reunían con Martínez de Hoz, hacen el balance de que han sido demasiado permisivos. Ajá, blandos. Sí, claro, hay un artículo que me parece paradigmático, realmente muy importante, lástima que no se recuerde más seguido, del general Alcides López Aufranc, que había sido un comandante del ejército que tuvo una participación relativamente importante en los enfrentamientos entre azules y colorados. Sí. Y acá, en este ejército que había tenido tan pocos combates, eso solo lo transformó en una figura ya muy importante. Y después terminó siendo presidente de Asindar, la empresa en la cual estaba Martínez de Hoz, lo cual muestra un poco también cómo los jefes militares se asociaban, digamos así, con los grandes empresarios. Bueno, ¿qué decía en este artículo del 74 López Aufranc? Decía, nosotros hemos reprimido durante años y hemos tenido muchos presos, y los presos están en las cárceles, o estuvieron en las cárceles, leían, hacían cursos, discutían entre ellos, hacían deportes, y han salido más aguerridos que antes. Eso es. Entonces, galvanizados. Claro, eso tiene una sola lectura. Para que esto no ocurra, en vez de preso, tiene que haber desaparecido. Eso es. ¿No es cierto? Eso es. Bueno, del mismo modo, se había intentado que hubiera un sector sindical participacionista en tiempos de Onganía y de Lanús. Eso no dio resultado, porque después de eso vino el Cordobazo. Claro. Entonces, después del 76, algunos dijeron, cortemos por lo sano, hay que intervenir todos los sindicatos. Después vemos si son buenos o malos, pero en principio intervenimos a todos. Los delegados sindicales combativos los metemos presos a todos o los hacemos desaparecer. Entonces, esa idea, parafraseando o parangonándolo con el nazismo, una especie de solución final, ¿no? Entonces yo creo que esta es la novedad que se introduce a partir de 1976. No es que antes las Fuerzas Armadas estuvieran junto con el pueblo, para eso me parece que hay que retroceder mucho más. Eso es. Pero por lo menos creo que en la Argentina había límites que después del 76 se transgredieron totalmente. Bien, me voy a reservar para el último bloque algunas, yo no sé si llamarle conclusiones, porque mirar la historia de esta manera y después pedirles a ellos que hagan una conclusión, hasta por ahí a mí me impresiona un poco, porque me suena un poco hasta cruel, porque en el estado en el que vivimos hoy en día, sacar una conclusión de éxito o fracaso de aquellos años hasta me parece doloroso. Pero bueno, igual lo van a tener que hacer. Sobre eso. Dorita, vamos. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian a todos para que cada uno cuanto antes esté en la aptitud de discernir, para ver cuál es exactamente el papel que le corresponde para ser actor. Por lo que he podido observar en estos 2 o 3 últimos días, repito, la actuación de ustedes motiva, provoca el reconocimiento de parte del comando en jefe del ejército. Estoy seguro que también esa es la forma de pensar del comandante del tercer cuerpo de ejército. Creo que de continuar así, ustedes han de dar un aporte muy valioso para el esclarecimiento adecuado de la naturaleza de los acontecimientos. Con esto, pidiéndoles también que sean transmisores de un saludo muy cordial y muy sentido al pueblo de Córdoba y en particular a su ciudad capital, no voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponda hacer y en todo caso también de reflexionar mucho, con serenidad. Quedan 30 segundos para las consecuencias. Sí. Una de las consignas fundamentales del Cordobazo fue la restitución de la Constitución Nacional, o sea, la vuelta a la democracia.
El cordobazo, aunque se habla de la derrota de la militancia del 70, no fue derrotado. La consecuencia del cordobazo fue que se abrieron las urnas, Lanús se tuvo que llamar a elecciones y triunfó Cámpora. Se volvió a la estabilidad constitucional, o sea que triunfamos. Los desencuentros que vinieron después, al no poderse seguir esa línea del cordobazo de la movilización masiva de los trabajadores, estudiantes y el pueblo, posibilitó que los que tomaron el atajo de la acción directa con grupos al margen de las masas, enfrentando directamente al ejército en un terreno militarista, creo que fue también causa de lo que pasó después y del genocidio del 76. No tengo más tiempo, hasta acá llegué, pero es esto, ¿no? Vuelo de pájaros sobre los temas, los tengo. Vamos, gracias, muy amable.